Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 14 de nuestra materia Ilustración Digital. En la sesión del día de hoy vamos a trabajar un poquito más sobre nuestro proyecto de Winnie Pooh, nuestra ilustración de Winnie Pooh, y vamos a empezar con la etapa de acabados. Esta sesión la vamos a destinar ya a los acabados, van a ser dos sesiones que vamos a destinar a acabados, y por acabados vamos a trabajar fondos, iluminación secundaria y sombreados contextuales. Por lo tanto, necesitamos que tengan ustedes ya terminado su ilustración de Pooh hasta donde nos quedamos la sesión pasada, ya una vez habiendo utilizado sus texturas, texturas en fibras y texturas en textiles. Vamos ahora a introducir ya una siguiente etapa, que son los acabados, o la primera etapa de acabados, más bien, a nuestro proyecto. Recuerden que en este momento seguimos explorando las técnicas, seguimos aprendiendo, familiarizándonos con las técnicas, entonces pues todavía es un proceso un poquito de práctica, seguimos practicando y seguimos mejorando nuestra técnica conforme vamos haciendo ya más pruebas, más intervenciones a esta ilustración. Entonces, para el día de hoy, para nuestra sesión de hoy, vamos a iniciar desde donde nos quedamos, obviamente, pero antes de poder agregarle ya elementos adicionales, pues necesitamos buscar cuáles son esos elementos de fondo que vamos a agregarle a nuestra ilustración. Ahora, si bien es posible, porque claro que es posible, también ilustrar todo el fondo, ilustrar prácticamente todos los elementos de nuestra escena y crear ya una escena ambiental completa, eso obviamente es posible, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión simplemente porque pues obviamente eso implica mucho mayor trabajo y mucho mayor práctica que quizás podamos ir desarrollando poco a poco, pero en este momento vamos a enfocarnos únicamente a los personajes, a los dos personajes que tenemos en nuestra escena, que son Winnie Pooh y Porquito, y vamos a contextualizarlos en un fondo ya pregenerado, en un fondo ya trabajado previamente, que puede haber sido nuestro, puede no ser nuestro. En este caso vamos a usar una imagen de fondo, vamos a utilizar una imagen descargada de Internet como un fondo, pero vamos a ver, bueno, qué se necesita hacer para contextualizar adecuadamente, para configurar nuestra escena para que se adapte correctamente a este fondo que vamos a utilizar, dado que no ilustramos la página completa, no ilustramos el canvas completo. Entonces, si esta imagen la estamos trayendo de otro contexto, pues tenemos que igualarla, tenemos que contextualizarla para que funcione para nuestra ilustración. Y es lo que vamos a hacer primero. Entonces, lo que les pediría en este momento es pues que vean estas imágenes que les voy a mostrar, que obviamente son fondos que yo elegí de, de navegar en Internet y encontré unas imágenes de fondos que podríamos usar en nuestra ilustración de Winnie Pooh y que podríamos contextualizar de esta manera. Entonces voy a pasarme para acá para mostrarles estas tres opciones de fondos, que obviamente les decía, ustedes pueden elegir cualquiera de estas o cualquier otra, porque finalmente la selección del fondo que ustedes quieran utilizar para su ilustración es completamente de ustedes, no tiene que ser una de estas imágenes, pero les voy a mostrar algunas que podrían ser y que tienen características adecuadas para poder funcionar para el tipo de ilustración que estamos haciendo. Entonces, esta primera imagen que están viendo aquí, ¿por qué podría ser candidato? Bueno, pues primero porque también es una imagen hecha por medio de Line Art, independientemente de la técnica que se haya utilizado para hacer el sombreado y la iluminación, o incluso la textura, es una ilustración basada en Line Art. Entonces, para poder integrarla correctamente con nuestra escena, que también es una escena que contiene un line art, pues necesitamos que los estilos gráficos sean parecidos. De nada serviría tratar de utilizar una fotografía real o una ilustración fotorrealista para integrar una imagen o un par de personajes que están generados en line art. Se vería completamente fuera de contexto, no checaría el estilo gráfico y el resultado no sería nada bueno. Pero si nosotros queremos integrar un fondo que no hicimos nosotros, bueno, pues ese fondo tendría que tener por lo menos la característica de ser un fondo con un line art, con un contorno, para que pueda integrarse de manera adecuada. Entonces, este fondo que están viendo en este momento, pues es un fondo hecho en line art, que también tiene una serie de colores que están pues adecuados a nuestra escena, no son demasiado
opacos, no son demasiado brillantes tampoco, y podemos hacer una integración adecuada en términos cromáticos. También pueden ver que en términos de detalle, pues esta escena es similar a a nuestros personajes, digamos que se adapta a nuestros personajes, no es ni demasiado elaborada ni demasiado abstracta, entonces puede funcionar para nuestros personajes. De igual manera se pueden dar cuenta que esta escena en particular, si analizamos de dónde viene la luz, pues la luz básicamente está proyectada desde una posición cenital. No hay necesariamente una dirección específica de la luz que nos obligara a modificar nuestra dirección de nuestros personajes. Entonces, pues la escena, al ser, digamos, neutra en este sentido, pues también la podemos utilizar sin mayor problema y podemos nosotros mismos ya, una vez que la utilicemos, agregar esos elementos de luz y sombra que nos ayuden a estandarizar la dirección de la luz. Entonces, esta imagen pues es un candidato a fondo que podríamos utilizar. Tampoco nos tenemos que preocupar por el formato. Obviamente aquí, aunque la ventana, la pantalla, esta escena tiene un formato horizontal, pues si queremos hacer un formato vertical, podemos tomar simplemente una sección vertical de esta escena. Tampoco es necesario que ocupemos todo. Entonces, en ese sentido, pues es una imagen que podemos usar. Ahora, otra característica es la resolución de la imagen. Esta imagen tiene un buen tamaño en términos de resolución, no es demasiado chiquita ni tiene muy poca resolución, tampoco necesita ser enorme, pero pues tiene que ser de un tamaño suficiente para que cuando la adaptemos a nuestro formato, pues no pierda calidad. Y en ese sentido, esta imagen pues está de buena resolución. Entonces, cuando ustedes busquen alguna imagen de fondo que quieran utilizar para su ilustración de Winnie Pooh, pues consideren eso, que sea un line art, que tenga una buena resolución y que tenga el detalle suficiente o equivalente a lo que ustedes hicieron en sus personajes para que cheque gráficamente tenga sentido integrar este fondo o el que ustedes elijan a su escena y que esto no se sienta fuera de lugar. Bueno, pues este es uno de los fondos y hay otros. Por ejemplo, aquí tengo otro que podríamos usar también, que es similar, también es un line art, también tiene una dirección de la luz bastante genérica, no está necesariamente apuntando en una dirección la luz, entonces también nos podría servir. En términos de complejidad o qué tan elaborada es, pues tampoco es demasiado elaborada, pero sin ser abstracta, sin ser muy simple. Entonces también podríamos usar algo como esto o incluso algo como esto, que es una imagen mucho más sencilla, más simple, es simplemente un tronco de un árbol y otro tronco ahí abajo. Entonces podríamos en cualquiera de estas tres imágenes integrar nuestra escena de Winnie Pooh o en alguna otra escena, en alguna otra imagen que a ustedes les guste, que hayan encontrado en Internet y que quieran usar. Ahora les repito, no se trata necesariamente de buscar una imagen. Si ustedes quieren hacer un fondo propio e ilustrar su propio fondo, lo pueden hacer también. Obviamente les va a llevar más tiempo, va a ser mucho más trabajo, pero lo pueden hacer con toda confianza. Si quieren usar un fondo ya pregenerado o un fondo de Internet, también lo podemos usar porque en este ejercicio lo que vamos a trabajar más bien es cómo integrar un elemento externo a nuestra ilustración para que tenga sentido, para que tenga coherencia con nuestra dirección de la luz, con el sombreado y con la temperatura del color que necesitamos manejar. Entonces, obviamente, si ustedes ilustran su propio fondo, pues tendrían que tomar en cuenta también esos elementos en la producción del fondo. Si no es así, pues también hay que tomarlos, pero ya de manera separada, como lo vamos a hacer en este ejercicio del día de hoy, de la sesión de hoy. Bueno, entonces, independientemente del fondo que hayan seleccionado, eh, y les repito, esto está completamente a su discreción, vamos entonces a regresar a nuestro proyecto de Winnie Pooh para integrarle uno de estos fondos. Entonces vamos a regresar aquí y vamos a Photoshop, en donde teníamos ya nuestra escena hasta donde nos habíamos quedado. Recuerden, muy importante es que ya estemos a este nivel con nuestras texturas, todo nuestro personaje
ya trabajado y texturizado para que ahora sí podamos insertar el fondo. Bueno, pues vamos a empezar en nuestra escena y vamos a empezar a depurar algunas capas que ya no necesitamos necesariamente. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra capa de luz, en donde teníamos la dirección de la luz. Esta capa pues ya no es necesaria tenerla aquí. Vamos a, bueno, en mi caso voy a eliminarla. Si ustedes ya la eliminaron, pues perfecto también. La referencia en estos momentos ya no me es demasiado útil, entonces la voy a eliminar también. Y también voy a eliminar mi capa de boceto para mantener únicamente mi line art y mis carpetas de materiales, en donde tenemos aquí a todos nuestros materiales separados por carpetas. Ahora, lo primero que vamos a hacer es reunir toda nuestra escena, la vamos a reunir en una sola carpeta. Entonces vamos a crear aquí una nueva carpeta, vamos a llamar personajes y vamos a introducir al interior de esta carpeta todas las carpetas que tenemos de personajes, de todos nuestros materiales. Entonces, bueno, aquí obviamente está ya todo nuestro trabajo. Ya una vez que ustedes seleccionen el fondo que quieran usar, yo aquí tengo los fondos que les mencionaba, pues vamos a meter a nuestra escena el que queramos usar. Yo voy a usar este de aquí intermedio, el número 2, a nuestra escena. Ahora, obviamente, pues el formato va a cambiar, entonces lo que voy a hacer aquí es escalar mi escena para utilizar solo el elemento que necesito o que me interesa usar. En este caso, pues quiero aquí la entrada, ahí más o menos, y pues esto va a ir atrás de la carpeta de personajes. Entonces, ya que ustedes hagan esa modificación, pues van a poder ver más claramente su escena de fondo y reubicarla. Ahora, voy a crecer un poquito también a recolocar esta imagen y determinar pues más o menos cuál es la ubicación que quiero tener. Ahora, probablemente ya haciendo una comparación entre el tamaño de mis personajes y el fondo, pues necesito hacer un ajuste de escala para que esto tenga un poco más sentido. Aquí claramente mi personaje es demasiado grande para el espacio de la escena que quiero utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es escalar un poquito el personaje. Esto obviamente va a depender del fondo que ustedes elijan y de la proporción entre el fondo y los personajes, pero en mi caso sí va a ser necesario hacer una escala. Entonces lo que voy a hacer es abrir la carpeta, seleccionar con Shift y clic todos los contenidos al interior y bueno, obviamente antes de eso voy a quitar el candado, quitar candados para que se puedan modificar estas capas. Si alguna tiene candado, no se va a poder modificar. Entonces soltamos los candados y ahora hacemos comando T o control T para hacer un escalamiento de todos mis personajes. Entonces ahí pues voy a poder modificar la escala de mis personajes al tamaño y a la posición que necesito. Entonces hacer más o menos que queden de forma proporcional y obviamente podemos después reajustar la posición y la ubicación de nuestro fondo para que se vea mejor. Más o menos esta sería una buena proporción final y regresamos al fondo, también comando T y vamos a hacer nuevamente una escala ya con nuestro personaje un poco más en proporción, pues definir cuál es el tamaño ideal de la proporción que queremos manejar. Y otra vez también su ubicación la podemos perfectamente reposicionar en la escena. Y ahí estamos. Bien. Cualquier modificación que quieran hacer, siempre recuerden que si es del personaje, tienen que seleccionar todas las carpetas, la carpeta externa y todas las internas,
Y listo, ahora con tecla B puedo simplemente hacer un movimiento si queremos ajustar ya de manera un poco más fina la posición y listo. Bien, pues ahí tengo ya una proporción un poco más lógica entre fondo y personajes. Y entonces, bueno, ya con esto podemos bloquear nuestro fondo para que no se mueva, no se vaya a cambiar. Ahora, lo primero que vamos a notar es que probablemente cuando colocamos el fondo, pues puede ser, no necesariamente tiene que existir esto, tiene que suceder, pero puede suceder que hay algunos elementos del fondo que en realidad deben estar al frente. Por ejemplo, si yo hago un acercamiento aquí, pues voy a ver que estas florecitas que quedaron aquí ocultas por la mantita y alguna parte de estas ramitas de por acá, pues en realidad tendrían que estar en el frente, no tanto en el fondo. Entonces, pues necesitaríamos hacer un ajuste. De hecho, si yo hago aquí un movimiento un poco más claro ahí para que sea esto más evidente, si lo coloco ahí, por ejemplo, pues tendríamos obviamente más elementos que estarían bloqueados y que tendrían que estar en un primer plano. Y en este momento pues no están en primer plano. Vamos entonces a hacer lo necesario para que estos elementos puedan, puedan mantenerse en primer plano y en segundo plano esté nuestro personaje y ya hasta el tercer plano esté el resto del fondo. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, la forma ideal eh, sería la siguiente. No me conviene para nada seleccionar una goma de borrar y eliminar mi trabajo de line art y de fondeado en este punto. No sería lo recomendable porque entonces pues estaría afectando o mutilando mi trabajo de line art. Entonces lo que quiero hacer es únicamente, y aquí ya podemos colapsar la carpeta, crear una mascarilla para toda la escena. Para eso simplemente selecciono la carpeta y hacemos clic en el iconito de mascarilla y ahí ya vamos a tener una máscara para todos los elementos de la carpeta. ¿Ok? En esta máscara vamos a poder pintar en blanco o en negro para abrir y cerrar huecos en la mascarilla y ocultar parte de nuestra escena sin afectarla. La escena se mantiene eh, íntegra, simplemente enmascarillamos alguna sección. Ahora, para poder ver un poquito el fondo que estoy necesitando hacer visible, pues lo ideal es que todo nuestro personaje lo vuelva semi-transparente para que pueda ver exactamente cuáles son esos detalles que necesito rescatar de la imagen de fondo. Entonces voy a hacer un poquito transparente toda mi escena, parejo, y ahora sí puedo regresar al fondo. Selecciono negro porque voy a empezar a crear bloqueos en la mascarilla. Voy a tomar una de mis brochas, una brochadura, y empiezo a generar la mascarilla. Entonces ven aquí, básicamente lo que quiero es hacer visible esta parte de la florecita que quedó por acá. Y la ventaja es que si me paso, por ejemplo aquí, puede ser que ya me pasé, simplemente cambio a blanco y vuelvo a crear la mascarilla para que quede perfectamente el recorte. Ahora regreso a negro porque aquí hay otro elemento que quiero hacer visible, esta hojita de este lado, más o menos así. Y ahí ya lo voy a tener visible. Otra vez, si nos pasamos, cambiamos a blanco y regresamos un poco de esta mascarilla. Ahí está, nuevamente aquí. Por cierto, la tecla X les va a permitir cambiar entre blanco y negro con un solo tajo. Fíjense aquí, le presiono X, invierto mis colores, X, invierto mis colores, X, invierto y X, invierto. Entonces, otro atajo bastante útil cuando estamos trabajando en mascarillas. Con la X cambiamos de blanco a negro y ya no tenemos necesariamente que regresar a la paleta de selección de colores. Entonces aquí necesito negro para este detalle de la hojita. Ahí me pasé un poco, regreso a blanco y recupero la mascarilla.
¿Ok? Otra vez regreso a negro, un poquito más pequeña mi brocha porque pues voy a hacer la entrada de este pastito que está por aquí. Repito, puede ser que su escena incluya elementos como estos o puede ser que no. Si no los incluye, pues no hay problema, ya no hay que hacerlo, pero sí hay que tenerlos muy en cuenta porque si se nos llega a pasar un detalle de estos, automáticamente nuestra escena se va a ver falsa, se va a ver ilógica y pues va a afectar claramente al resto de nuestro trabajo. Regreso con X a tapar un poco de esto de esta manera. Y por aquí tengo todavía otra pastito que necesitamos descubrir. Les repito, la ventaja de esta técnica es que pues mi ilustración no se afecta en lo más mínimo porque estoy solo enmascarillando y no estamos alterando la ilustración como tal. Voy a hacer todavía más claro el fondo para ver exactamente qué es lo que hay que bloquear. Ahí ya lo puedo ver. Y seguimos aquí. Parece que eso es todo lo que necesitamos descubrir en este caso. Y bueno, ya que terminamos, podemos checar al 100% y depurar todavía más. Ya esto es al 100%, entonces obviamente aquí, pues es ya nada más depurar estos huecos que hicimos para que se vea bien. Parece que esto está bien, esto parece que también. Y aquí estamos bien. Bueno, entonces, en el momento en que hacemos zoom hacia atrás, pues ahí podremos ver qué tan bien nos quedó este proceso. Entonces, al parecer no hay ningún otro elemento que tenga que estar al frente, eso sería lo único. Y vamos ahora sí a trabajar algunas técnicas para poder contextualizar de mejor manera nuestro personaje. Vamos a empezar por las sombras. Obviamente hay sombras proyectadas y sombras de oclusión que nuestro personaje tendría que estar generando en el fondo y pues en este momento no lo está haciendo porque pues nada más está uno encima del otro. Entonces vamos a hacer una capa de color sólido en un tono oscuro, el cual vamos a colocar en modo multiply. Ahora vamos a colocar esta capa abajo de la carpeta de esta forma y vamos a invertir nuestra mascarilla. Comando I, control I para invertir. Ahora, todo lo que hagamos sobre esta mascarilla, pues va a dejar pasar el color negro. Si se dan cuenta, es la misma técnica que hemos estado usando. Vamos ahora con blanco para abrir huecos en la mascarilla, una brocha suave, y vamos a empezar a trabajar las sombras de oclusión y las sombras proyectadas. Vamos a empezar con algunas sombritas de oclusión, esta parte de acá, que es quizás lo más evidente, ¿no? Tenemos sombras de oclusión muy intensas, en donde la manta pues no deja llegar la luz. Ahora, en este caso tengo aquí esta ramita que me está estorbando y probablemente a la hora que generemos la sombra, pues se va a ver esta sombra en la ramita. Eso no hay problema, después la eliminamos. Primero vamos a ignorarla como si no existiera, simplemente preocupándonos por la sombra de oclusión y la sombra proyectada. Claramente en esta zona de aquí habría una fuerte sombra de oclusión y también una sombra proyectada sobre el piso y lo mismo para la patita. Aquí también vamos después a regresar a corregir esto o a revertir esta sombra sobre la hoja.
es bien importante que nuestra sombra de oclusión sea la área más oscura, pero también notar que existe una sombra proyectada que ya es más una zona de penumbra que también va a existir. Entonces, bueno, ahí ya le damos su ubicación, incluso en el espacio tridimensional, a nuestro personaje con respecto al resto de la escena. Ahí estamos. Ahora, vamos a regresar a estas áreas de sombra que se introdujeron en los pastitos estos. Obviamente esto si ustedes lo tienen, si no, pues no hay necesidad. Y con negro y ya una brochadura, vamos a eliminar esa sombra proyectada en esta zona de aquí. Vamos a continuar ahora con la otra hojita. Está por aquí. Y parece que también esta de acá. Está ahí. Bueno. Vamos a revisar de este lado. Parece que aquí un poco también. Ahí me puedo dar cuenta que hay un poquito de unos píxeles por ahí que están colados de la mascarilla. Por regresar aquí para ocultarlos. Bueno, pues entonces, nuevamente, esto es algo que aquí también tenemos, en esta parte de aquí tenemos sombra que no debería de estar. Entonces, les repito que esto va a depender mucho del fondo que ustedes hayan seleccionado y si hay necesidad de hacer esta corrección o no, pues ya la realizan para su caso en particular. Estamos. Listo. Entonces tenemos ya nuestra sombra proyectada y nuestra sombra de oclusión, que pues claramente es necesaria para que nuestro personaje pues se asiente sobre el terreno, ¿no? Ahora, siendo consistentes con nuestra fuente de luz, que si recuerdan venía de este lado, bueno, pues tendríamos una sombra proyectada también sobre el piso en esta parte de atrás. Entonces vamos a generar esa área sombreada hacia atrás. Claro que como la escena es una escena diurna, estamos más o menos a mediados del día, no tendríamos, no tendríamos sombras tan oscuras en esta parte de aquí, quizás sí en nuestras sombras de oclusión, ahí sí podríamos suponer que puede llegar a ser una sombra muy fuerte, como las que tenemos adentro al fondo de la manta, pero la sombra proyectada pues no va a ser necesariamente un área muy oscura, sobre todo pensando en la difusión de la luz, pues quizás no sea tan intensa, tampoco en el mismo fondo, tampoco estamos viendo sombras
sombras proyectadas muy intensas. Si se dan cuenta aquí, pues este poste no está generando una sombra proyectada muy fuerte, la valla de acá tampoco está proyectando sombras intensas, entonces, bueno, pues nuestro personaje tampoco tendría por qué proyectar sombras intensas. Esta zona de la entrada, del umbral de la puerta, ahí sí tenemos un poquito de sombras y más o menos estamos igualando la intensidad del sombreado de nuestro personaje y el que estamos viendo en esta zona de aquí. Entonces es importante pues identificar el tipo de sombreado que está generando nuestra escena o que ya trae nuestra escena si es que copiamos este fondo de alguna parte para aplicarlo también a nuestro personaje o a nuestros personajes y que de esa manera pues se integre mucho mejor. Entonces, bueno, ya tenemos una integración ya un poquito más lógica entre nuestros personajes y el fondo. Y eso es con respecto a las sombras, que en este caso no son nada complejas, son básicamente sombritas de oclusión y proyectadas, muy pocas, nada más tenemos este elemento obviamente en el piso y la proyección del elemento completo. Más allá de eso, pues nuestros personajes son un cúmulo bastante compacto que tampoco tiene sombras muy elaboradas. No podríamos pensar en una sombra específica para las orejas ni nada de eso, porque pues en realidad este cúmulo de nuestros personajes pues están bastante compactos. Eh, por lo tanto, pues las sombras que proyectan no son elaboradas y siendo una luz difusa como lo que estamos recuperando del sombreado del fondo, pues tampoco es que podamos identificar claramente las sombras como tales, como partes de nuestro personaje. Por lo tanto, pues más bien es una difusión de la sombra, como lo tenemos aquí. Pero otra vez, esto dependerá del fondo que ustedes elijan y del tipo de luz y de sombra que ese fondo esté tratando de reflejar. Ahora, ya una vez que tenemos la etapa de sombreado, vamos a trabajar ahora un poquito de coloración. Vamos a introducir algunos elementos de luz reflejada, luz de rebote. Recuerden que ya habíamos visto que pues la luz también tiene efectos de rebote y estos efectos de rebote pues pueden impactar ya una vez que tenemos nuestro personaje contextualizado y en una escena ya completa, pues esta luz tiene que estar interactuando de manera más evidente. Entonces esta etapa de iluminación secundaria la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vean, vamos a empezar por crear por aquí. Vamos a empezar por crear algunas capas de colores que consideremos que pueden estar rebotando en nuestra escena. Por ejemplo, tenemos el verde de la manta y probablemente quisiéramos que algunas de nuestras luces de rebote pues, tuvieran un poquito ese matiz verdoso. Para eso, ya con toda nuestra carpeta y todo nuestro grupo de materiales reunidos en una carpeta, podemos fácilmente hacer una nueva capa del color que necesitamos. Teníamos un verde, que si recordarán teníamos ya una paleta predefinida que habíamos hecho desde la aplicación de Adobe. Entonces vamos incluso a recuperar esos colores. Nos vamos a Libraries. Vamos a abrir también Swatches para seleccionar los tonos de nuestra paleta y tenerlos disponibles para generar capas con esos colores. Entonces vamos a hacer una con el verde. Vamos a encadenarla a toda la carpeta. Entonces la ponemos aquí arriba y la encadenamos a todo nuestro cúmulo de materiales. Vamos a invertir la mascarilla y vamos a definir esta capa en modo color. De hecho, antes de invertir la mascarilla, les voy a mostrar cómo se vería completamente aplicada. Bueno, este es el efecto sin mascarilla. Vamos a ponerla en la mascarilla invertida para solo dejar pasar un poquito de estos reflejos en ciertas zonas de nuestra ilustración. Entonces invertimos mascarilla y ahora con blanco y una de nuestras brochas suaves vamos a ir abriendo huecos para dejar pasar un poquito de esta luz. Por ejemplo, aquí tenemos un reflejo de luz de rebote que pues por lógica podría ser un poquito verdoso, ¿no? Porque tenemos el material
muy cercano, entonces pues le damos unas pasaditas así para que ese tono verdoso se proyecte sobre la cabeza de Winnie Pooh. Lo mismo puede estar pasando un poquito aquí con Puerquito de este lado, quizás un poco aquí en las manitas, sobre todo en esas luces de rebote que tenemos. Y no necesita ser demasiado, es simplemente un poquito de este efecto en donde podemos sentir que está rebotando la luz de un material al otro. Y eso les va a dar mucha riqueza y mucha profundidad tridimensional a su ilustración. Vamos a hacer lo mismo ahora con otro color. Vamos a suponer que ahora el color que está rebotando, en mi caso, bueno, pues va a ser el de la camisita de Winnie Pooh. Entonces hacemos lo mismo, modo color, y, e invertimos nuestra mascarilla. Y aquí únicamente pues va a ser esta zona de acá, en donde voy a hacer un poquito de rebote de color, de este color rojito, igual sobre la cabeza de Pooh. Ven que estos son apenas ligeros ajustes a nuestra ilustración, pero que nos van a ayudar a darle un poquito más de profundidad. Ahí está. Vamos a hacer otro más. Vamos a agregar ahora, aquí vamos a agregar ya para terminar, uno más. Y vamos a usar ahora el rosa intenso de Puerquito. Vamos a hacer el mismo efecto, color. Y vamos a invertir la mascarilla. Y aquí quizás sea lo mínimo. Entonces regresamos acá. Y pues vamos a introducir ya un poquito nada más de este reflejo, de estos rebotes. Quizás por aquí, un poquito por acá, un poquito por aquí. Ahí estamos. Ven que es muy sutil, muy sutil, pero nos va a ayudar bastante a que nuestra escena se vea mejor. Vean, sin y con. Muy sutil, les decía, pero ayuda. Bueno, ahora vamos a tratar de emparejar un poquito, y este ya es uno de los últimos pasos que vamos a trabajar en este momento. Vamos a tratar de emparejar las temperaturas cromáticas, la temperatura del color de la escena o de la imagen de fondo que estamos usando con la temperatura de nuestra escena. Y para eso, bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Lo primero es definir cuál es la temperatura que queremos agregar. En mi caso voy a intentar eh, darle un poquito más de calor a la escena, volverla un poco más cálida, y por lo tanto voy a usar tonos del espectro cálido. Voy a irme hacia los naranjas, rojos y amarillos, pero también podría enfriarla. A lo mejor mi intención es que se vea como una escena más de frío por el tema de la mantita, pues entonces podríamos enfriar la escena con colores fríos que también podrían funcionar. Vamos a hacer los dos ejemplos para que vean cuál sería la diferencia, pero vamos a empezar con la versión cálida. Ahora, obviamente podemos hacer simplemente una capa de color aplicada a toda la escena, ya no encadenada. Vean cuál sería ese resultado. Vamos a suponer que yo pongo una capa cálida, más o menos así, y ya sin encadenarle al personaje, le pongo un color y le reduzco la opacidad, obviamente para solo calentar un poquito la escena. ¿Ok? Ahí puede estar ya un poco más cálida la escena y podemos corregir un poco el color aquí si queremos. Ok, eso puede ser. Y si se dan cuenta ahora las temperaturas están ya un poco más igualadas. Ya esta capa pareja sirve de filtro para emparejar las temperaturas cromáticas. Podemos hacer esto, pero podemos hacer algo todavía un poquito más elaborado para también ayudarnos a ganar más profundidad y más realismo. ¿A qué me refiero? Vean, esta capa está funcionando sobre toda la escena. Vamos a modificar esta capa para que esté únicamente a nivel fondo.
Lo vamos a poner aquí abajo. Ahí. En este momento esta capa solo está afectando el fondo. Ahora, vamos a hacer una copia de esta misma capa, arrastrándola al iconito de nueva capa, y tenemos una capa idéntica. Esta nueva capa la vamos a subir. Vamos a ponerle aquí sus nombres. Corrección de color. Fondo. Y esta capa que acabamos de crear va a ser la capa de corrección de color para personajes. Y la vamos a colocar aquí arriba y esta sí la vamos a anclar. Ahora dirán, pues el resultado es exactamente lo mismo. Hasta este punto sí, es exactamente igual, pero vamos a tener la posibilidad de invertir nuestra mascarilla y solamente dejar pasar ciertas áreas de este color. Entonces eso nos va a ayudar a no perder tampoco riqueza cromática en nuestro personaje, que no se vea parejo y aún así pues seguir todavía manteniendo la temperatura de color que necesitamos. Entonces, por ejemplo, quizás esta zona de aquí, si quisiera calentarla un poquito, calentar un poquito la parte más evidente donde pega más la luz ambiental, pero esto me permite hacerlo ya de manera selectiva y no de manera pareja. Entonces, pues puedo decidir qué áreas me interesa enfatizar en sentido de corrección de color para la temperatura de la escena en general. Entonces, bueno, aquí a lo mejor la patita, no quiero perder ese tono cálido en el material de Pooh, en la superficie de Pooh, y ahí estamos enfatizando sobre todo esa zona. La parte cálida también de la camisa de Pooh, ahí también quizás lo quiero enfatizar, pero si se dan cuenta no estoy enfatizando necesariamente demasiado la manta, porque esa manta me está dando un contraste interesante en, entre el verde y el naranja, que si recuerdan son colores complementarios, y eso pues me va a dar también mucha riqueza cromática a mi escena. Entonces mantener ese contraste cromático es bastante útil. Entonces, otra vez, en el momento en que sienten que se pasaron, regresan a negro y cierran espacios. Aquí creo que esta mantita no debe verse tan anaranjada, por esto que les comentaba, entonces pues les cerramos un poquito. Sin embargo, sí se llega a ver una ligera tonalidad anaranjadita, porque esto es lo que está dándole mucho más corrección de color. Vean, ahora prendo y apago la capa que únicamente afecta a mis personajes y ahí van a poder notar que no es lo mismo que aplicarla completamente, aplicarla a toda la escena. Aquí todavía estamos ganando un poquito y manteniendo un poquito de nuestra independencia cromática en nuestros personajes, sin que se vea como simplemente un filtro que colocamos adelante de todo y que nos vuelve anaranjado toda la escena, sino un poco más selectivo para no perder esa riqueza de tonos que teníamos en nuestros personajes. Ok, entonces, bueno, ahí estamos con la temperatura del color. Ya corregimos temperatura del color. Y pues ahora nuestra escena ya se ve mucho más realista que si simplemente le hubiéramos puesto un fondo por atrás. Y listo, voy a deshabilitar todas estas capas que hicimos para que puedan ver la diferencia más allá de la mascarilla que ya está aplicada. Bueno, pues así está la escena inicial y la escena al final pues nos queda ya un poco más igualada. ¿Ok? Ahora voy a hacer una copia de mis dos capas de corrección de color. Voy a copiar la capa de fondo y voy a copiar también la capa de corrección de color en el personaje. Ahí ya la tengo duplicada. Obviamente el efecto es doble ahora, se ve todavía más. Eso no es lo que quiero. Lo que quiero es mostrarles lo siguiente. Voy a deshabilitar una de ellas
Y ahora vamos a modificar la otra, vamos a modificar la capa nueva. Vamos a intentar ahora enfriar la escena. Vamos a suponer que queremos que esto no se vea más cálido, sino que se vea más frío, como si el exterior estuviera, pues a lo mejor en otro momento del día o simplemente la temperatura ambiente fuera menor. Para eso, pues voy en lugar de utilizar un naranja, voy a usar más bien un tono azuloso para enfriar mi escena. Entonces voy a poner más o menos por aquí, por ahí. Y voy a hacer lo mismo con la capa en los personajes. Voy a cambiarme a un azul, porque ahora otra vez lo que queremos es enfriar la escena. Entonces aquí estaríamos más o menos por acá. Vean que el cambio pues no fue prácticamente más que de color. Estamos cambiando el color de nuestras capas y en este caso pues estamos dándole una sensación diferente a la ilustración, completamente diferente y solo es por cambiar un par de capas. Ven, en este caso ya nuestra escena pareciera más bien una escena a lo mejor o muy temprano o ya a punto de que se mete el sol o incluso ya con el sol adentro o incluso en una temporada del año distinta, en otoños o inviernos, cuando nuestra escena también la podemos transportar pues a otro contexto simplemente cambiándole la temperatura de la luz. Vamos a regresar a la escena cálida y verán que aquí es importante controlar la temperatura de la escena porque de esa manera podemos cambiar completamente la, um, la intención de nuestra escena. Se ve completamente diferente. Independientemente el color o la temperatura que ustedes quieran aplicar, normalmente pues las opciones son cálida o fría. Y ya el color en particular pues les da distintos matices. Vamos y ya para terminar esta parte, a hacer una corrección de, de brillo, de luz. Y esto, bueno, en mi caso, puede ser que ustedes ya lo hayan hecho o ni siquiera necesitan hacerlo si es que no dejaron este hueco. Yo aquí en la naricita de Pooh tengo un hueco que si se dan cuenta, pues está dejando ver el fondo. Si yo deshabilito el fondo, pues van a ver que es básicamente fondo. Tengo ahí un hueco y lo que necesito es pues que esto se vea como un brillo de la luz. Entonces, pues lo único que necesito hacer es crear una capita y esta la voy a poner pues, dentro de la carpeta de Pooh. Vamos a ponerla aquí, porque si necesitamos crear este flat, pero la vamos a poner aquí arriba. Vamos a hacer una capita nueva y aquí sí pues voy a pintar en blanco con un preset de brocha full y únicamente pues voy a rellenar este espacio que me queda libre. Y esto es en mi caso, ¿ok? Ahí está. Ahora ya ustedes decirán, bueno, pues quiero darle sombra, quiero darle un cambio, quiero que se vea distinto, quiero que se vea naranjita, etcétera. Bueno, pues le podrían aplicar a este flat nuevo, pues una capa de color sólido, encadenarla, pasarla a multiply, invertir su mascarilla y a lo mejor darle un poquito de volumen también a este detallito. Obviamente esto es en mi caso.
Bueno, regreso aquí. Listo. Ahora, ya puedo cerrar aquí mis capas. Y todo esto, bueno, pues estas capas que acabamos de agregar, que son capas de luz, capas de reflejos, capas de sombras, pues obviamente les recomendaría nombrarlas siempre para que las tengan bien ubicadas. Y yo, bueno, pues tengo duplicados aquí por los dos efectos, pues capas de color para reflejos particulares. Pues aquí más bien lo que me interesa es pues indicar cuál es el color que estoy rebotando y ya dejar únicamente pues la versión que más me guste, ya sea la fría, como sería esta, o la cálida, que sería esta. ¿Ok? Bueno, pues entonces voy a guardar aquí nuevamente algo que tendríamos que estar haciendo frecuentemente, comando S, para no perder nada de nuestro trabajo. Bien, ahora, así como utilice este fondo, pues podríamos usar algún otro, podríamos usar variantes incluso de este mismo, o a lo mejor otras posiciones, y va a cambiar muchísimo su ilustración dependiendo del fondo que ustedes elijan. Aquí voy a mostrarles entonces algunas versiones terminadas, bueno, no terminadas, o más bien con fondos distintos, porque todavía nos falta, recuerden, una sesión adicional de acabados para ya ahora sí poder decir que terminamos con esta ilustración o hasta dónde vamos a llegar con esta ilustración. Pero bueno, hasta este punto ya podríamos tener varias versiones de esta ilustración porque pues el fondo cambia y el fondo altera completamente el resultado de nuestra escena. Entonces pues voy a salir de aquí para mostrarles ya nada más esas opciones que les comento. Bueno, pues vamos a ver entonces algunos ejemplos ya terminados hasta este punto, les decía, de nuestra ilustración con ya las temperaturas bueno, las sombras contextuales generadas. Esta es la versión que hicimos aquí en el video. Esta es la versión cálida. Esta sería la versión fría, una versión alterna que hicimos también. Y con otros fondos, pues podríamos tener también versiones parecidas. Esta sería una versión con otro de los fondos que utilizamos, también una versión cálida en este momento. Pero pues si podemos y si queremos, tenemos ganas de hacer algo todavía más elaborado, pues podemos hacer incluso hasta una versión nocturna como esta, con otro fondo que se preste para esto. Y esta es una versión nocturna, en donde pues obviamente nuestros colores están más oscurecidos, pero todo esto se hace a través igual de mascarillas y, e incluso el mismo fondo se puede convertir a esta versión nocturna, ¿no? Entonces, como ven, esta etapa nos permite pues modificar enormemente el resultado que podría tener nuestra ilustración y hacerla ver completamente diferente una vez que la contextualizamos y que le damos ya una ubicación espacial y agregamos un fondo. Ya sea que el fondo lo ilustremos nosotros o no, cambia muchísimo nuestra ilustración y va a cambiar muchísimo una vez que la integramos a un contexto ya completo. Bueno, pues entonces vamos a terminar hasta este punto y nuestra siguiente sesión, la sesión que sigue, va a ser la última que le vamos a dedicar a este ejercicio de Winnie Pooh para ya terminarlo con la segunda etapa de acabados, en donde vamos a hacer ya acabados finales para tener nuestro archivo listo para ya sea publicación o para impresión. Entonces, recuerden que este ejercicio de Winnie Pooh es un ejercicio que va a ser parte de su portafolio número 1 y este ejercicio como tal sí es un ejercicio que pues va a tener una evaluación también de acuerdo al grado al alcance que ustedes logrado, al grado de suficiencia que hayan alcanzado en este ejercicio en particular. No es únicamente entregado o no. Aquí sí vamos a revisar un poquito más pues de su técnica y de su habilidad ya para terminar el ejercicio, independientemente que ustedes pudieron tener mucha libertad en la elección de fondos, colores,
ubicación de la luz y algunos de los acabados como ya vimos en este momento. Entonces, bueno, es importante que vayan al día porque ya se acerca la fecha de entrega de su primer book, en donde también ya les indicaré en su momento exactamente qué es lo que tiene que incluir este book y cómo se debe entregar. Se los recordaré en una sesión posterior. Bueno, pues entonces, espero que este ejercicio no se les haya complicado, no se les haya complicado demasiado y que puedan terminarlo por lo menos hasta el punto en donde nos quedamos para que en nuestra siguiente sesión podamos ya terminarlo con lo último, los últimos detallitos que nos faltan, que tienen que ver, como les decía, también con acabados. Bueno, pues muchísimas gracias. Los dejo con sus datos que conocen, su página web, correo electrónico, nuestra plataforma de asesoría y recordándoles como siempre que pueden localizarme en hora de clase para intercambiar archivos, para que les pueda apoyar, les pueda revisar o dar alguna retroalimentación sobre su trabajo. Y si no es en hora de clase, me pueden dejar sus preguntas, sus archivos, sus dudas y con gusto les responderé lo más pronto posible. Muchas gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo.